Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero Muhammad, con su familia, con sus compañeros y con todos nosotros. Amén. Si hemos ido hablando en los 10 primeros episodios de las llaves del cambio, de un cambio más bien a nivel personal y a nivel individual, un cambio que emana desde el autoconocimiento y desde la búsqueda de respuestas a esas grandes preguntas existenciales esenciales para encontrar el significado y el sentido de nuestra vida. A partir de este momento me gustaría plantear más bien cuestiones a nivel colectivo en el sentido de la comunidad musulmana española y la comunidad musulmana hispana, a nivel ya de Latinoamérica también. Ya que muchos de vosotros que seguís este espacio también lo seguís desde otros países hispanoparlantes al otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, nosotros, cada colectivo de estos países y como colectivo musulmán hispano, tenemos muchos desafíos y muchas cuestiones a atajar. Y me gustaría simplemente ir tocando algunas de estas cuestiones y analizando algunos de estos temas. Voy a centrarme hoy en la comunidad musulmana, sobre todo en España, ¿no? Ya que es la más numerosa y además es quizá la que actúa como referente a nivel hispano. Aquí en España, si bien tenemos una historia muy larga del Islam, la historia de España es inseparable de la historia del Islam, porque son 8 siglos largos, o incluso más si contamos la historia de los moriscos, que es una historia bastante olvidada, hasta su expulsión final bien entrado el siglo XVII. Tenemos que plantearnos esa historia para responder a esa pregunta de quiénes somos. Cuando decimos quiénes somos, tenemos que fijarnos en nuestra memoria histórica como comunidad musulmana en España. Especialmente nos interesaría conocer la historia de los moriscos. Hoy, por supuesto, no vamos a hablar de ello porque no es un programa que habla de cuestiones históricas, pero sí que tenerlo en cuenta a la hora de indagar en nuestras raíces y en nuestros digamos, principios y nuestra historia como comunidad. Pero la presencia más fuerte del Islam en España en el siglo XX y XXI se da a raíz de personas que vienen buscando una mejor vida en España. Algunos han venido para estudiar, otros para trabajar, otros se han reunido con sus familiares y han constituido pequeñas comunidades en diferentes sitios de España, ciudades, pueblos, y han intentado vivir su vida lo mejor posible y practicar su religión dentro de la libertad que les garantiza el Estado español y la Constitución española aquí en España. Entonces, a partir de ahí me gustaría plantear algunas cuestiones. Esas personas, la mayoría, no estoy generalizando por supuesto, han venido buscando una mejor vida, es decir, una mejoría, digamos, un avance en su situación económica sobre todo, un trabajo, poder vivir una vida digna, etcétera, etcétera. Y después han tenido hijos y ahora ya tienen nietos, estamos hablando de generaciones de musulmanes, alhamdulillah. Pero a veces se ve que no hemos cambiado la intención con la que hemos venido. La intención sigue siendo una intención de una mejora simplemente material o económica, etc. Y no aspira a ser un referente a nivel espiritual y incluso ofrecer soluciones a problemas que sufre nuestra sociedad y que sufre la humanidad como en general y como colectivo, ¿no?
aquí siempre yo menciono una historia, un relato, que es el relato que más aparece en el Corán, ¿no? El profeta más mencionado del Corán es Moisés, es Musa alayhi salam. Y menciono esa escena, ese fotograma de la historia de Moisés, que la paz sea con él, en el cual Moisés está volviendo de Madián a Egipto, acompañado de su mujer, ¿no? Y llega al desierto de Arabia ahí, y está en medio de la nada con su mujer, y su mujer se pone enferma, y él intenta buscar fuego para dar calidez a su mujer, y es un medio de supervivencia. El fuego en el desierto realmente es para cocinar, para defenderse en caso de ataque de algún animal, ¿no? Es un medio de supervivencia, una supervivencia material, física, ¿no? Pero cuando él sale de su tienda en búsqueda de un, digamos, un fuego que traer y empezar a cocinar para su mujer, etc., se encuentra con otra cosa que él no se esperaba. Es algo insospechado que se encuentra en medio del desierto, que es lo que se llama el arbusto ardiente, ¿no? Un fuego de otro tipo que él no se esperaba. Y ahí Allah subhanahu wa ta'ala le llama para otra misión totalmente distinta. Es la escena que vemos al principio del capítulo 20 del Corán, que es Surat Taha, ¿no? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala le dice que está en el valle sagrado y que es Allah subhanahu wa ta'ala el que le llama, ese llamamiento divino, para la misión de hacer llegar el mensaje a otro pueblo, que es el pueblo egipcio, y sobre todo a los Banu Israel, a los israelitas en Egipto, y salvarles del yugo del faraón, y llamar al faraón para que deje su soberbia y su tiranía contra ellos, ¿no? Entonces, Moisés sale con una intención material de buscar un medio de supervivencia, mejorar su condición de vida, por así decirlo, una vía de supervivencia en el desierto, y en medio del camino se ve obligado a cambiar su intención. Vuelve con una misión que trasciende todo ello. Nosotros, los que hemos venido a estudiar o hemos venido a trabajar, en mi caso he venido a estudiar en una universidad española, otras personas han venido para trabajar en diferentes ámbitos de la economía española, etc., pues han venido con una intención de mejorar sus condiciones de vida, pero ello no quita que también tengamos como intención establecer unas instituciones sólidas para practicar nuestra religión de una forma más, digamos, más clarividente, y transmitir una imagen más fidedigna del Islam. Una imagen del Islam como una religión que tiene, como hemos visto en capítulos anteriores, muchísimas soluciones a problemas muy actuales, ¿no? Entonces, la historia de Moisés marca un paralelismo entre nuestra historia actual y la vida de un profeta que vivió hace miles de años. Muchas veces leemos el Corán y nos pensamos que estamos leyendo una historia que no tiene nada que ver con nuestra realidad, mientras que tenemos que leer entre líneas. Esa historia sutilmente nos está diciendo que nosotros mismos tenemos que pasar por ese proceso por el que ha pasado Moisés, y redescubrir nuestras intenciones o renovar nuestras intenciones y redirigir nuestras vidas hacia un camino que plasme y que transmite la imagen exacta de quiénes somos, quiénes queremos ser, quiénes aspiramos a ser, de dónde venimos, nuestra historia, nuestra memoria como colectivo que sobrevive en nosotros y está presente en nuestro ADN incluso, ¿no? Entonces, todo pasa, el cambio pasa por digamos, esta transformación en nuestras intenciones. Y esta transformación lleva a evitar la perpetuación de equivocaciones y errores que estamos repitiendo muchísimo. Es decir, estamos intentando que nuestros hijos
sean a nuestra imagen y semejanza. Si nosotros hemos venido para un determinado oficio o una determinada, digamos, labor, pues muchas veces transmitimos eso a nuestros hijos y queremos que ellos sean exactamente una copia de nosotros. Y eso es el camino erróneo a seguir. No pueden nuestros hijos ser exactamente como nosotros, sino que nuestra aspiración debería ser a que nuestros hijos sean mucho mejores que nosotros. Y, subhanallah, los padres son los únicos seres que quieren que otra persona sea mejor que ellos, ¿no? Tu padre o tu madre son los únicos que sinceramente quieren que seas infinitamente mejor que ellos, ¿no? Y es algo exclusivo de los padres. Volviendo a este tema, muchas veces volcamos y proyectamos nuestras frustraciones en nuestros hijos. Hay algunas comunidades que quieren que sus hijos sean iguales que los padres. Hay comunidades que también limitan muchísimo los ámbitos a los que se pueden dedicar sus hijos, ¿no? Hay alguna comunidad que quiere que su hijo sea o médico o abogado o ingeniero. Si no es una cosa de esas tres, pues no lo aceptan. Y otras comunidades ni siquiera le dan la importancia que se merece a la educación. Y todo pasa por la educación, ¿no? Todo pasa por que nuestros hijos avancen al máximo en el ámbito académico. Algunas ciudades aquí en España sufren un fenómeno de abandono escolar, por ejemplo. Y si hablamos de las llaves del cambio, pues no va a haber cambio, no puede haber cambio si nuestros hijos ni siquiera terminan sus estudios obligatorios incluso. Y esto lo he visto en diferentes ciudades españolas y diferentes comunidades que no le dan la importancia que se merece a la educación. Entonces, el empoderamiento social de la comunidad musulmana pasa por estas claves, por estas llaves del cambio. Si buscamos una inclusión social y una justicia social y buscamos vivir la ciudadanía en todo el significado de esta gran palabra, entonces tenemos que tener estas cuestiones en cuenta. Inicialmente y antes de nada, esencialmente tenemos que tener en cuenta la educación de los niños y de los jóvenes y no intentar cohibir, ¿no? ese desarrollo de los niños y hacer que ellos sean copias verbatim de nosotros, es decir, a imagen y semejanza de nosotros, y volcar en ellos nuestras proyecciones de frustraciones y de fracasos, ¿no? Este vuelco en las intenciones, como he dicho, es algo que tiene que ver con diferentes imágenes que se plantean en el Corán. La historia de Moisés es una. También se puede aprender de la relación entre Jacob y su hijo Yusuf. Estas historias del Corán son historias que hablan a nuestra realidad y hablan de imágenes y, digamos, realidades que son eternas, que no se circunscriben y se limitan solo a ese contexto antes de Jesucristo, incluso miles de años, ¿no? Entonces, este es el primer paso en el gran cambio como comunidad y como colectivo. Pasa por la educación de nuestros hijos y nosotros como adultos que hemos venido en una edad adulta a países occidentales, intentar configurar de nuevo nuestras intenciones y revisar aquellas que nos han traído y no dejarlas y limitarlas y reducirlas solo a intenciones materiales, no quedarnos solo con ese fuego con el que vamos a cocinar y ese fuego con el que vamos a sentir calor financiero, económico y una prosperidad y seguridad financiera, sino que buscar otras dimensiones de nuestra existencia como colectivo, porque de ello depende el desarrollo de la comunidad musulmana en España, y lo que he dicho de España es aplicable a otros países, especialmente en este espacio tengo en mente los países hispanoparlantes. Espero que, inshallah, simplemente hayamos llamado la atención a este cambio que tenemos que tener en nuestras intenciones
y no limitarnos a perpetuar las mismas intenciones y la misma visión hasta el infinito, ¿no? Inshallah, nos vemos muy pronto. Seguimos hablando de algunos de estos conceptos que he mencionado hoy. He mencionado, por ejemplo, el concepto de la inclusión social. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión social? He mencionado el concepto de ciudadanía, qué significa ese concepto, y todos esos conceptos, la comprensión de lo que significan, son realmente las llaves del cambio. Así que nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra atención. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.